Capítulo 1. El golpe del destino. En un pequeño y polvoriento pueblo en el corazón de México, donde el calor abrasador se mezcla con la quietud del día a día, vivía una joven llamada María. Con apenas 22 años, su vida había transcurrido en una rutina sencilla, pero siempre cargada de humildad. María no tenía grandes lujos, ni ambiciones fuera de lo normal, pero su corazón estaba lleno de sueños que, aunque nunca pronunciados en voz alta, latían en su interior como susurros que la vida cotidiana trataba de acallar. María vivía con su madre, doña Carmen, una mujer de carácter fuerte y manos curtidas por los años de trabajo. Desde que el padre de María había fallecido, cuando ella era solo una niña, las dos habían enfrentado juntas los desafíos de la vida, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. Su casa, una pequeña construcción de adobe con un techo de lámina, era modesta pero acogedora, siempre con el olor a frijoles refritos y tortillas recién hechas, que doña Carmen preparaba con amor todos los días. La vida en el pueblo era simple, y todos conocían a todos. María trabajaba en una tiendita local, una de esas típicas tiendas de barrio donde se vendía de todo, desde alimentos básicos hasta pequeñas chucherías. Su trabajo, aunque monótono, le daba cierta estabilidad y le permitía ayudar a su madre con los gastos del hogar. Sin embargo, en el fondo, María sentía que había algo más para ella en la vida. Aunque no sabía exactamente qué. Un día, como cualquier otro, el calor del mediodía comenzaba a sofocar el pequeño pueblo. Las calles polvorientas parecían desiertas, y en la tiendita, el ventilador giraba lentamente, tratando inútilmente de mover el aire caliente. María estaba detrás del mostrador, distraída, pensando en lo repetitiva que se había vuelto su vida, cuando don Paco, un cliente habitual, entró con su característico sombrero de palma y su bastón de madera. «Buenas tardes, muchacha», saludó don Paco con una sonrisa amplia, dejando su sombrero sobre el mostrador mientras sacaba su monedero de piel desgastada. «Buenas tardes, don Paco», respondió María con cortesía, aunque su mente estaba a kilómetros de distancia. Don Paco era un hombre mayor, conocido en el pueblo por ser uno de los pocos que disfrutaba comprando billetes de lotería. Cada semana, sin falta, pasaba por la tienda para adquirir su boleto de la esperanza, como él solía llamarlo. «Hoy es un buen día para probar suerte, ¿no crees?», dijo don Paco con una sonrisa traviesa, sacando un billete de lotería del bolsillo de su camisa y mostrándoselo a María. «Ay, don Paco, ¿usted aún cree en esas cosas?», respondió María con una leve risa, mientras acomodaba las latas en el estante detrás del mostrador. «Claro que sí, niña. Nunca sabes cuándo la suerte puede tocar a tu puerta», insistió él, guiñando un ojo mientras le extendía otro billete de lotería. María miró el billete con indiferencia. Para ella, la lotería era solo una ilusión que la gente compraba para escapar momentáneamente de la realidad. Sin embargo, don Paco parecía decidido. «Anda, cómpralo. Solo cuesta unos pesos y quién sabe, tal vez la suerte esté de tu lado esta vez», dijo él con su voz suave pero persuasiva. María dudó por un momento. No era de gastar su dinero en juegos de azar, pero algo en la forma en que don Paco le ofrecía el billete la hizo reconsiderar. Quizás era su manera de ver la vida, siempre con optimismo, o tal vez era solo el deseo de hacer algo diferente, algo fuera de su rutina habitual. «Bueno, está bien. Me convenció, don Paco», dijo finalmente, sacando unas monedas de su bolsillo y entregándoselas a cambio del billete. Don Paco le sonrió ampliamente y salió de la tienda, dejándola con el pequeño pedazo de papel en la mano. María lo miró por unos segundos antes de colocarlo sobre la mesa detrás del mostrador, junto a los recibos y otros papeles. En su mente, no tenía grandes esperanzas. Era solo otro billete más en una pila interminable de boletos que nunca resultaban ganadores. Esa noche, María y doña Carmen cenaban juntas como siempre, en la pequeña mesa de madera que había sido testigo de tantas conversaciones a lo largo de los años. Doña Carmen hablaba sobre el día
sobre las cosas que necesitaban reparar en la casa, y sobre cómo el tiempo parecía volar cada vez más rápido. María, en cambio, estaba distraída, con sus pensamientos vagando lejos de la conversación. ¿Estás bien, hija?, preguntó doña Carmen, notando la ausencia de su hija en la charla. Sí, mamá. Solo estaba pensando en nada importante, replemente, respondió María, esbozando una sonrisa. Después de cenar, María se fue a su pequeño cuarto, donde apenas cabía una cama y un viejo armario que había pertenecido a su abuela. Se acostó, mirando el techo de lámina, escuchando el suave golpeteo de la lluvia que comenzaba a caer. Cerró los ojos y, en cuestión de minutos, se quedó dormida. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir a la tienda, la televisión del comedor estaba encendida, mostrando los números de la lotería de la noche anterior. Doña Carmen estaba atenta, como siempre, con la esperanza de que, algún día, su vida también pudiera cambiar gracias a esos números mágicos que siempre parecía ver. Mira, María, ya están anunciando los números ganadores de anoche, dijo doña Carmen, sin prestar demasiada atención al boleto que su hija había comprado el día anterior. María, por curiosidad, buscó el billete que había dejado olvidado en la mesa de la tienda y lo sacó del bolsillo de su delantal. Se sentó junto a su madre y comenzó a comparar los números, sin mucha emoción, casi por rutina. Pero, de repente, algo cambió. Los números en la pantalla coincidían, uno por uno, con los del billete en su mano. «No puede ser», exclamó María, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. «¿Qué pasa, hija?», preguntó doña Carmen, preocupada por el tono de su voz. «Mamá. Ganamos. Ganamos la lotería», gritó María, incapaz de contener la emoción que ahora la inundaba por completo. Doña Carmen, atónita, le arrebató el billete de las manos a María y lo miró detenidamente. Los números estaban ahí, todos en orden, exactamente como los que acababan de anunciar en la televisión. El silencio en la casa fue interrumpido solo por el sonido de la televisión de fondo y los latidos frenéticos de sus corazones. «Dios mío. Es verdad», susurró doña Carmen, sin poder creer lo que veían sus ojos. Ambas se quedaron en shock, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. María, quien siempre había llevado una vida modesta y sencilla, ahora tenía en sus manos la llave para un futuro completamente diferente. El billete de la suerte, ese que había comprado casi sin pensarlo, la había convertido en millonaria de la noche a la mañana. Durante las siguientes horas, la noticia se fue filtrando por el pueblo. Al principio, solo unos pocos lo sabían, pero en cuestión de días, todos hablaban de la joven que había ganado la lotería. Las miradas que antes pasaban desapercibidas ahora la seguían a cada paso. Algunos la felicitaban con sinceridad, mientras que otros la miraban con envidia, murmurando entre dientes sobre la injusticia de la fortuna. María intentaba mantener la calma, pero su mundo había cambiado de manera drástica en un abrir y cerrar de ojos. Los bancos, los abogados, y las autoridades de la lotería comenzaron a llamarla, explicándole los pasos a seguir para reclamar su premio. Doña Carmen, aunque feliz por su hija, no podía evitar sentir una ligera preocupación. «Hija, el dinero puede ser una bendición, pero también puede traer problemas. Solo quiero que tengas cuidado», le advirtió una noche, mientras ambas cenaban en silencio. «Lo sé, mamá. Todo esto es nuevo para mí. No sé qué voy a hacer con tanto dinero», respondió María, mientras jugaba con los frijoles en su plato. Doña Carmen asintió, sabiendo que, aunque su hija fuera prudente, el mundo a su alrededor cambiaría de manera inevitable. Los rumores comenzaron a crecer en el pueblo, y no pasó mucho tiempo antes de que viejos amigos, familiares lejanos y hasta desconocidos comenzaran a acercarse a María, buscando una parte de su nueva fortuna. El futuro de María ahora era incierto, pero una cosa estaba clara, su vida nunca volvería a ser la misma.
El golpe del destino que había llegado con ese pequeño billete de lotería estaba a punto de llevarla por un camino lleno de desafíos, tentaciones y decisiones difíciles. Gancho, al día siguiente, María recibe una visita inesperada que marcará el inicio de una nueva etapa en su vida, una etapa donde descubrirá que, a veces, la suerte trae consigo más de lo que uno podría imaginar. Capítulo 2. La transformación inesperada. El calor abrasador del mediodía era implacable, como un manto de fuego que cubría todo el pueblo. Las noticias del golpe de suerte de María ya se habían esparcido como pólvora entre los vecinos. El pueblo, que solía ser tranquilo y donde nada extraordinario pasaba, ahora estaba agitado por los murmullos, las miradas curiosas y los rumores que corrían de boca en boca. Todos querían saber más sobre la joven, que, de la noche a la mañana, había pasado de ser una humilde empleada de tienda a convertirse en la nueva millonaria del lugar. María había intentado mantener la calma, seguir con su vida de siempre, pero sabía que las cosas estaban cambiando, y rápido. El dinero, que hasta hace poco había sido un concepto lejano, ahora parecía dominar cada aspecto de su vida. Y, aunque aún no había recibido el premio en su totalidad, las expectativas de lo que vendría la tenían en un constante estado de ansiedad. El día que fue al banco por primera vez a hablar sobre los trámites necesarios para reclamar su premio, sintió el peso de su nueva situación. Las oficinas del banco, con su aire acondicionado que contrastaba brutalmente con el calor exterior, parecían un mundo completamente distinto al que ella conocía. Un mundo de corbatas apretadas, documentos interminables y sonrisas calculadas. Bienvenida, señorita María. Nos hemos enterado de su reciente fortuna. Es un honor para nosotros recibirla aquí, le dijo el gerente del banco, un hombre de cabello gris bien peinado y una sonrisa tan impecable como su traje. Gracias, pero, esto es todo muy nuevo para mí, respondió María con un tono tímido, sintiéndose fuera de lugar en ese ambiente de lujo y formalidad. No se preocupe, estamos aquí para guiarla en cada paso. Primero, debemos asegurarnos de que sus fondos sean transferidos de manera segura. También le recomendaremos algunas opciones de inversión. Para que su fortuna crezca, el gerente continuaba hablando, pero María apenas prestaba atención. Estaba abrumada por la cantidad de información. Mientras tanto, en el pueblo, la vida de María se convertía en el tema central de todas las conversaciones. Vecinos que antes apenas la saludaban ahora la buscaban para felicitarla, algunos con sonrisas sinceras, pero otros con un brillo en los ojos que ella no terminaba de entender. Una mañana, mientras barría el patio de su casa, vio cómo se acercaba un hombre que no había visto en años. Era su primo, Raúl, a quien no veía desde que era niña. La última vez que supo de él, había tenido problemas con la ley, y su familia siempre lo consideró la oveja negra. Prima. Qué gusto verte después de tanto tiempo, dijo Raúl, extendiendo los brazos con una sonrisa exagerada. Raúl, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó María, claramente desconfiada, deteniéndose a mitad de barrida. Vamos, prima. ¿Así saludas a la familia? He escuchado las buenas noticias. No podía dejar de venir a felicitarte. ¿Quién lo iba a decir? La pequeña María, la millonaria del pueblo, respondió Raúl con tono jocoso, pero sus ojos no parecían tan amistosos. Gracias, pero no te he visto en mucho tiempo. No sabía que seguías en el pueblo. He estado por aquí y por allá, ya sabes cómo es la vida. Pero, oye, ahora que tienes todo este dinero, estaba pensando que podrías ayudar a la familia. Tú sabes, podríamos hacer negocios juntos. Invertir en algo grande, dijo Raúl, dejando caer su verdadero motivo para visitarla. María lo miró fijamente, sintiendo como una sensación de incomodidad le subía por la espalda. No había pasado ni una semana desde que ganó la lotería, y ya estaban viniendo a pedirle dinero. Sabía que esto era solo el comienzo. Con una sonrisa forzada, le respondió: Raúl, agradezco que vinieras,
pero ahora mismo no estoy pensando en hacer negocios. Apenas estoy aprendiendo a lidiar con todo esto. Tal vez más adelante. Raúl, con una sonrisa tensa, asintió, pero sus ojos revelaban cierta frustración. Después de unos minutos de charla incómoda, se fue, pero María sabía que no sería la última vez que lo vería. Con el paso de los días, otras personas también empezaron a aparecer en su vida. Algunos amigos del pasado, con quienes había perdido contacto, ahora la buscaban con insistencia. Viejos conocidos la saludaban con un entusiasmo inusitado, y hasta algunos familiares que nunca se habían preocupado por ella comenzaron a enviarle mensajes y visitas. Cada día parecía que su vida se alejaba más de la tranquilidad que alguna vez conoció. Pero no todo era desconfianza y recelos. También había quienes realmente la apreciaban por quien era. Y una de esas personas era Rosa, su amiga de la infancia. Rosa siempre había estado a su lado, en los momentos buenos y en los malos. Habían compartido tantos recuerdos juntas, desde las largas tardes jugando en el río cuando eran niñas, hasta las noches en las que se quedaban hablando sobre sus sueños y deseos de una vida mejor. Un día, mientras tomaban un café en la casa de María, Rosa le dijo con sinceridad: «Estoy tan feliz por ti, amiga. Sé que siempre soñaste con algo más, y ahora tienes la oportunidad de hacerlo realidad». «Gracias, Rosa. Pero, no sé. A veces siento que todo esto es demasiado. Me siento abrumada por todo lo que está pasando. La gente me trata de forma diferente, y no sé si es porque me quieren o porque solo les importa el dinero», respondió María, con una mirada preocupada. «Eso es lo difícil del dinero, ¿no? Atrae a personas que quizás no deberían estar en tu vida. Pero yo sé quién eres, María. Eres la misma chica que siempre has sido, y no dejarás que el dinero te cambie. Eso espero, pero siento que todo a mi alrededor está cambiando demasiado rápido», dijo María, mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Rosa le tomó la mano con cariño, tratando de darle ánimo, pero María sabía que, aunque sus intenciones fueran buenas, el dinero ya estaba transformando su vida de formas que ni ella podía controlar. La relación con su madre también comenzó a cambiar. Doña Carmen, siempre tan pragmática y con los pies en la tierra, se preocupaba más que nunca por el bienestar de su hija. La veía estresada, más seria y reservada, y eso la inquietaba. «Hija, ¿estás segura de que todo esto está bien? No quiero verte sufrir por algo que, al final del día, es solo dinero. Recuerda que lo más importante en la vida es estar bien con uno mismo, no lo que tengamos en el banco», le dijo doña Carmen una tarde, mientras preparaba el almuerzo. «Lo sé, mamá. Pero no es fácil. La gente no deja de buscarme, de pedirme cosas. Y yo, no sé en quién confiar. Entonces confía en ti misma, en lo que siempre has sido. No dejes que el dinero te haga olvidar quién eres, María». Las palabras de su madre la reconfortaban, pero también le recordaban que el dinero tenía un poder que ella no había anticipado. No solo le daba posibilidades que nunca imaginó, sino que también traía consigo una carga de responsabilidades y expectativas que la estaban abrumando. A pesar de todo, María intentaba seguir con su vida normal, al menos en la medida de lo posible. Pero cada vez era más difícil. La gente seguía llegando a su puerta, los familiares seguían llamando, y los medios locales empezaron a interesarse en su historia, lo que solo aumentaba la presión que sentía. Una tarde, después de un día particularmente agotador, María decidió salir a caminar por el pueblo, tratando de despejar su mente. Las calles, que antes le parecían tan familiares y acogedoras, ahora se sentían diferentes. Sentía las miradas de la gente sobre ella, los susurros, las sonrisas a medias. Incluso aquellos que no la conocían personalmente sabían quién era, la nueva millonaria del pueblo. Y aunque algunos la miraban con admiración, otros lo hacían con envidia o recelo.
Al pasar por la tiendita donde solía trabajar, sintió una punzada de nostalgia. Extrañaba la simplicidad de su vida anterior, donde sus mayores preocupaciones eran las cuentas por pagar o que preparar para la cena. Ahora, sus problemas parecían más complicados, más pesados. Sabía que, a pesar de todas las cosas buenas que el dinero podría traer, también venían con él decisiones difíciles y cambios profundos. De vuelta a casa, María se encontró con una sorpresa. Javier, un joven que solía pasar de vez en cuando por la tiendita, estaba esperando en la puerta. Era apuesto, con una sonrisa fácil y un aire de confianza que siempre había llamado la atención de María. Aunque nunca habían hablado mucho, siempre había una chispa entre ellos, una conexión que ella no había sabido cómo interpretar. Hola, María. Me enteré de tu golpe de suerte. Quería felicitarte, dijo Javier con una sonrisa. Encantadora. Gracias, Javier. No esperaba verte por aquí, respondió María, un poco sorprendida. Bueno, pensé que tal vez ahora tendrías algo de tiempo para salir y celebrar. ¿Qué dices? Propuso él, con un brillo en los ojos. María lo miró por un momento, considerando su oferta. Parte de ella quería distraerse, olvidarse de los problemas que el dinero estaba trayendo y simplemente disfrutar de un momento con alguien que no parecía querer nada de ella, al menos no aún. Está bien, Javier. Tal vez una salida no me vendría mal, dijo finalmente, sonriendo levemente. Esa noche, María decidió dar un paso fuera de su nueva rutina. Pero mientras se preparaba para salir, no podía sacudirse la sensación de que las cosas estaban cambiando demasiado rápido, de que su vida, antes tan predecible, estaba a punto de tomar un giro inesperado. Capítulo 3. El precio del éxito. La luz del sol se colaba suavemente por las ventanas de la modesta casa de María y doña Carmen. Pero la atmósfera dentro del hogar ya no era la misma. El bullicio del pueblo, que solía ser casi imperceptible para María, ahora parecía constante, como un eco incesante que resonaba en cada rincón de su vida. La noticia de su fortuna no solo había cambiado su entorno, sino que también estaba afectando su tranquilidad. Los días de simpleza y calma se sentían cada vez más distantes, reemplazados por una marea de preguntas, llamadas y visitas inesperadas. María había intentado adaptarse, pero la sensación de que todo lo que una vez conoció estaba transformándose la inquietaba profundamente. Sus vecinos, antes amistosos y tranquilos, ahora la miraban de una forma diferente, como si en cada sonrisa hubiera una petición oculta, un interés disfrazado. La fortuna que había ganado, ese golpe de suerte que tanto prometía, parecía tener un costo mucho mayor del que jamás imaginó. Una mañana, mientras se preparaba para salir a realizar algunos trámites relacionados con su premio, recibió una llamada que la dejó desconcertada. Era de la escuela primaria del pueblo, donde una maestra que conocía desde la infancia le pedía una reunión. María, confundida, aceptó sin entender completamente de qué se trataba. Al llegar a la escuela, fue recibida por la maestra Julia, una mujer amable de mediana edad, con la que María había tenido una relación cordial durante muchos años. María, qué gusto verte, dijo Julia con una sonrisa cálida, pero María podía percibir una tensión en su voz. Hola, Julia. Me llamó la atención tu mensaje. ¿Todo está bien? Respondió María, tratando de ocultar su nerviosismo. Bueno, en realidad quería hablar contigo sobre una propuesta. Ya sabes que la escuela ha estado luchando con los recursos, y con tu reciente ganancia, pensamos que tal vez podrías ayudarnos a mejorar las instalaciones. Los niños lo agradecerían mucho, y sería un gesto hermoso de tu parte para nuestra comunidad. María sintió un nudo en el estómago. Aunque la propuesta de Julia era completamente válida y comprensible, no dejaba de ser un recordatorio más de cómo el dinero estaba empezando a redefinir sus relaciones con las personas. La escuela, que antes simplemente era parte del paisaje cotidiano de
Su vida, ahora se presentaba como una responsabilidad más, algo que parecía demandar de ella más de lo que estaba lista para dar. Claro, entiendo, Julia. Me encantaría ayudar en algo tan importante como la educación de los niños. Pero, honestamente, todavía estoy tratando de adaptarme a todo esto. No sé si puedo comprometerme con algo tan grande en este momento, dijo María, tratando de ser sincera sin ofender. Julia asintió con comprensión, pero su sonrisa se desvaneció levemente, como si esperara una respuesta más contundente. María sintió la presión aumentar, como si, con cada paso que daba, más ojos estuvieran puestos en ella, esperando que usara su nueva fortuna para resolver los problemas del mundo. Al regresar a casa, exhausta y agobiada por la conversación, encontró a su madre sentada en la cocina, tejiendo en silencio, como solía hacer en los momentos en que necesitaba despejar su mente. Doña Carmen, que había observado en silencio todos los cambios en la vida de su hija, no podía evitar preocuparse por la forma en que el dinero estaba afectando su bienestar. ¿Cómo te fue en la escuela, hija?, preguntó doña Carmen sin levantar la vista de su tejido. Fue complicado, mamá. Me pidieron que ayudara con algunas mejoras en la escuela, pero siento que todos están esperando que haga algo por ellos. No sé cómo manejar esto, respondió María, dejándose caer en una silla, con el rostro reflejando su agotamiento. Doña Carmen dejó de tejer y miró a su hija con una mezcla de comprensión y preocupación. Sabía que el dinero traía consigo muchas complicaciones, pero no podía dejar de sentir orgullo por la forma en que María estaba intentando mantener sus valores intactos en medio de la tormenta. María, siempre he creído que el dinero no es malo por sí solo, pero lo que hagas con él es lo que importa. No puedes cargar con las expectativas de todos. Tienes que pensar en lo que es mejor para ti. Para los que realmente te importan, dijo doña Carmen, tomando las manos de su hija. Lo sé, mamá. Pero a veces siento que no importa lo que haga, nunca será suficiente para todos. Respondió María, con los ojos llenos de dudas. Esa misma noche, mientras María intentaba relajarse en su habitación, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era Javier. Después de su reciente encuentro, habían salido varias veces y, aunque María disfrutaba de su compañía, no podía dejar de preguntarse si sus intenciones eran genuinas. ¿Estaba realmente interesado en ella o simplemente en su dinero? Esa pregunta la perseguía constantemente, y, aunque intentaba no pensar demasiado en ello, las señales eran difíciles de ignorar. El mensaje de Javier decía: María, me encantaría verte esta noche. Tengo algo importante que quiero hablar contigo. María, que aún no había tomado una decisión sobre cómo se sentía realmente con respecto a él, accedió a encontrarse en una pequeña cafetería del pueblo, lejos del bullicio de las calles principales. Cuando llegó, Javier ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, mirando distraídamente hacia afuera. Al verla entrar, se levantó con una sonrisa, pero había algo en su expresión que no parecía del todo tranquilo. María, gracias por venir. Sabes, he estado pensando mucho en nosotros y en lo que ha pasado últimamente, dijo Javier, empezando la conversación con un tono serio. ¿Qué es lo que quieres decir?, preguntó María, sintiendo como una ligera tensión comenzaba a formarse en el ambiente. Javier suspiró y, después de unos segundos de silencio, finalmente habló. He estado pensando en lo que podríamos hacer juntos, ahora que tienes esta oportunidad. Podríamos invertir en algo grande, María. Podríamos abrir un negocio, algo que nos dé estabilidad y que nos permita crecer. Sé que al principio dijiste que querías tomar tu tiempo, pero creo que deberíamos aprovechar el momento. Además, siempre he querido emprender algo por mi cuenta, y contigo a mi lado, podríamos lograrlo. Las palabras de Javier cayeron como una losa sobre María, aunque él había tratado de enmascararlas como una propuesta de trabajo en equipo, no podía evitar sentir que lo que realmente estaba buscando era su dinero.
¿Dónde estaba el hombre que la había mirado con interés antes de que ganara la lotería? ¿Era este el mismo Javier o solo una versión de él moldeada por la promesa de riqueza? Javier. No estoy segura de querer hacer eso ahora mismo. Apenas estoy empezando a entender todo lo que esto significa para mí. Además, tengo mis dudas, dijo María, tratando de ser honesta sin ser demasiado dura. ¿Dudas? ¿Sobre qué? Preguntó él, frunciendo el ceño. No sé si esto es lo correcto. No sé si estamos juntos por las razones correctas. Desde que gané la lotería, todo ha cambiado, y no puedo evitar preguntarme si el dinero es lo que realmente te interesa. Respondió María, finalmente expresando las dudas que había estado reprimiendo durante días. Javier se quedó en silencio por un momento, su rostro cambiando de sorpresa a indignación. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que solo estoy contigo por el dinero? María, pensé que éramos más. ¿Qué eso? Dijo, claramente ofendido. María sintió una mezcla de culpa y frustración. No quería lastimarlo, pero al mismo tiempo, no podía ignorar las señales. Sabía que el dinero tenía el poder de cambiar a las personas, y aunque quería confiar en él, no estaba segura de si podía hacerlo completamente. No quiero pensar eso, Javier, pero las cosas se han vuelto muy complicadas. Necesito tiempo para entender lo que está pasando, respondió María, bajando la mirada. Javier asintió lentamente, pero su expresión revelaba más de lo que decía. Sabía que, aunque intentara convencerla de lo contrario, el daño ya estaba hecho. María tenía sus dudas, y él no estaba seguro de cómo hacerlas desaparecer. Después de una incómoda despedida, María regresó a casa sintiéndose más confundida que nunca. Las palabras de su madre resonaban en su mente: confía en ti misma. Pero, ¿cómo hacerlo cuando todo a su alrededor parecía tan incierto? La vida que había conocido, con sus simplicidades y su tranquilidad, ahora parecía lejana, y la fortuna que debería haber sido una bendición se estaba convirtiendo en una carga que no sabía cómo manejar. Esa noche, mientras se acostaba en su cama, mirando el techo de lámina que había visto cada día de su vida, María se dio cuenta de que el dinero no era la solución a todos sus problemas. En realidad, parecía estar creando otros nuevos, y no estaba segura de cómo navegar por este nuevo mundo lleno de desconfianza, intereses ocultos y decisiones difíciles. El precio del éxito, pensó, era más alto de lo que jamás imaginó. Punto de giro, María se da cuenta de que su relación con Javier podría no ser lo que ella pensaba, y las dudas sobre sus verdaderas intenciones comienzan a afectar profundamente su confianza en él. A partir de ese momento, decide tomar distancia, tanto de Javier como de los que la rodean, mientras intenta recuperar el control sobre su vida y sus decisiones. Capítulo 4. Enfrentando la verdad. El calor del mediodía se asentaba pesado sobre el pueblo, y la pequeña casa de adobe de María, con su techo de lámina caliente, parecía más sofocante que nunca. Afuera, el sonido lejano de los autos y las voces de los vecinos se mezclaban con el zumbido de los insectos. Dentro, María no podía evitar sentirse atrapada, no solo por el calor, sino también por las circunstancias que la rodeaban. Su vida había cambiado tanto y tan rápido que apenas reconocía a la joven que había sido unas semanas antes. La conversación con Javier seguía rondando en su cabeza. ¿Había sido demasiado dura al enfrentarlo? ¿O acaso había sido demasiado blanda al no romper con él de una vez por todas? La duda sobre sus intenciones la carcomía, y aunque intentaba convencerse de que era solo una fase, de que todo pasaría, en el fondo sabía que algo se había roto entre ellos, y no estaba segura de si alguna vez podrían repararlo. Sentada en la pequeña mesa del comedor, frente a una taza de café ya frío, María se quedó mirando el vacío, tratando de aclarar sus pensamientos. Doña Carmen, quien había notado la tensión en su hija desde hacía días, se acercó con cuidado, sabiendo que algo pesado ocupaba su mente. «Hija, has estado muy callada últimamente. ¿Qué te pasa?», preguntó doña Carmen con suavidad, sentándose frente a ella.
No lo sé, mamá. Es todo, dijo María, soltando un suspiro profundo. ¿Todo? ¿Qué quieres decir con todo? Doña Carmen la miraba con esos ojos llenos de sabiduría y paciencia, sabiendo que su hija necesitaba desahogarse. María, después de unos momentos de silencio, finalmente comenzó a hablar. Desde que gané la lotería, siento que todo ha cambiado. La gente me mira diferente, esperan cosas de mí. Y luego está Javier. No sé si puedo confiar en él, mamá. Todo se ha vuelto tan complicado. Sus palabras salieron en un torrente, como si hubiera estado guardándolas durante días. Doña Carmen asintió, dejando que su hija se desahogara. Sabía que el dinero traía problemas, y no solo los obvios, como qué hacer con él. Era más profundo que eso. Era una cuestión de confianza, de relaciones, de saber en quién realmente puedes apoyarte cuando la vida se torna incierta. Hija, el dinero puede ser una bendición, pero también puede volverse una carga si no lo manejas con cuidado. No se trata solo de lo que tienes, sino de cómo lo usas y de cómo te afecta. Pero lo que más me preocupa es cómo estás tú. No puedes dejar que todo esto te consuma, dijo doña Carmen, acariciando la mano de María con ternura. María la miró con ojos cansados, asintiendo levemente. Sabía que su madre tenía razón, pero aún así, el peso de las expectativas que ahora cargaba era abrumador. Se sentía dividida entre su antiguo yo y esta nueva versión de sí misma que estaba siendo moldeada por la fortuna, por las miradas de los demás, y por las decisiones difíciles que ahora debía tomar. Y en cuanto a Javier, continuó doña Carmen, su tono más firme, tú tienes que confiar en tu intuición, hija. Si sientes que algo no está bien, no debes ignorarlo. El amor no debe hacerte sentir así. No debe llenarte de dudas. Si él está contigo por las razones equivocadas, lo sabrás, pero tienes que escuchar a tu corazón. María permaneció en silencio, absorbiendo las palabras de su madre. Aunque el consejo era sabio, todavía sentía un nudo en el pecho. Agradeció el apoyo de doña Carmen, pero también sabía que, al final, era ella quien debía tomar las decisiones difíciles, tanto sobre su dinero como sobre su corazón. Esa tarde, después de la conversación con su madre, María decidió salir a caminar. Necesitaba despejarse, salir de la casa que últimamente parecía un refugio, pero también una prisión de sus propios pensamientos. Se puso un vestido ligero y salió al calor abrasador del mediodía. Las calles del pueblo, que antes le parecían tan familiares, ahora la hacían sentir como una extranjera. Cada esquina, cada tienda, cada persona que se cruzaba en su camino parecía llevar consigo una expectativa, una demanda silenciosa. Desde que ganó la lotería, las sonrisas que recibía no eran las mismas, había algo diferente, algo que antes no notaba pero que ahora no podía ignorar. Mientras caminaba sin rumbo fijo, sus pies la llevaron a un lugar que conocía bien, la pequeña plaza del pueblo, con su fuente en el centro y los bancos de madera donde solía sentarse con Rosa, su mejor amiga, cuando eran niñas. La plaza estaba tranquila, casi vacía, salvo por algunos niños que jugaban cerca de la fuente, sus risas llenando el aire. María se sentó en uno de los bancos, dejando que el sonido del agua corriendo en la fuente la calmara. Era un lugar donde solía venir a pensar cuando las cosas se volvían demasiado pesadas, y hoy no era diferente. Se quedó allí un buen rato, observando a los niños correr y reír, recordando los días en que ella también solía ser así, despreocupada, con sueños pequeños pero llenos de esperanza. En medio de sus pensamientos, una voz conocida la sacó de su ensimismamiento. María, ¿todo bien? Era Rosa, su amiga de la infancia, que venía caminando por la plaza con una expresión de preocupación en el rostro. María no la había visto desde hacía unos días. Con todo lo que estaba sucediendo, se había distanciado un poco de Rosa, no por quererlo, sino porque su nueva vida la tenía absorbida. Aún así, al verla, sintió una oleada de alivio. Rosa era una de las pocas personas en las que todavía confiaba plenamente. Hola, Rosa. Sí, estoy, bueno,
estoy intentando estar bien, respondió María, sonriendo débilmente. Rosa se sentó a su lado, cruzando las piernas y observando a su amiga con atención. Sabía que algo estaba pasando, algo más allá del simple hecho de haber ganado la lotería. Sabía que María estaba luchando con todo lo que eso conllevaba. He notado que últimamente te has distanciado. Lo entiendo, todo esto debe ser abrumador, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, ¿sí? No importa cuánto dinero tengas o qué cambios traiga. Eso. Siempre serás mi amiga, la misma María que conocí cuando éramos niñas, dijo Rosa, mirándola con una sinceridad que María necesitaba escuchar. María sintió un nudo en la garganta al oír esas palabras. Rosa tenía razón. A pesar de todo lo que había cambiado, su amistad seguía siendo un ancla en su vida, algo que no quería perder. Gracias, Rosa. De verdad. No sabes lo que significa para mí escuchar eso. A veces siento que todo se está desmoronando. No sé en quién confiar, todo el mundo parece querer algo de mí, incluso Javier. Dijo María, su voz temblando un poco al mencionar el nombre de Javier. Rosa la miró con el ceño fruncido, claramente preocupada. ¿Qué pasa con Javier? Pensé que las cosas iban bien entre ustedes, preguntó, inclinándose un poco hacia su amiga. María suspiró, dejando que el peso de sus preocupaciones saliera en cada palabra. No lo sé, Rosa. Al principio todo parecía perfecto, pero desde que gané la lotería, siento que algo cambió. Me pidió que invirtiéramos juntos, que pusiéramos mi dinero en un negocio, y no puedo evitar sentir que está más interesado en el dinero que en mí, dijo, mirando al suelo, evitando el contacto visual con Rosa. Rosa se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, habló con la franqueza que siempre la había caracterizado. María, tienes que ser honesta contigo misma. Si tienes dudas, si no confías completamente en él, entonces es porque algo no está bien. El dinero puede cambiar a las personas, y aunque no quiero pensar mal de Javier, si realmente te quiere, no debería estar presionándote con cosas como esas. Tienes que protegerte, amiga, dijo Rosa con firmeza, pero con cariño. María asintió, sabiendo que su amiga tenía razón. Durante días había intentado convencerse de que sus dudas eran infundadas, de que todo era producto de su propia inseguridad, pero escuchar a Rosa decirlo en voz alta le dio la claridad que necesitaba. Tienes razón. No puedo seguir ignorando lo que siento. Debo enfrentar la verdad, sea cual sea, dijo María, con más determinación en su voz. Rosa le sonrió, dándole una palmada en la espalda. Eso es lo que quería oír. Sé que esto no es fácil, pero lo superarás. Y pase lo que pase, yo estaré aquí para apoyarte. María agradeció esas palabras, sintiéndose más ligera por primera vez en días. Sabía que, aunque el camino por delante sería difícil, tenía a su lado a personas como Rosa y doña Carmen, que la amaban. Por quien era, no por lo que tenía. Esa misma noche, María tomó una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo con la incertidumbre que la consumía. Debía hablar con Javier, enfrentar sus dudas y, si era necesario, terminar la relación. No podía seguir permitiendo que el dinero controlara cada aspecto de su vida, incluyendo su corazón. Llamó a Javier y le pidió que se encontraran en la misma cafetería donde habían hablado por última vez. Al llegar, lo vio esperándola con una expresión preocupada en el rostro, como si ya supiera que algo importante estaba a punto de suceder. María, me alegra que hayas venido. He estado pensando mucho en lo que hablamos la última vez, y quiero que sepas que lo siento si te hice sentir presionada, dijo Javier, levantándose de la mesa para saludarla. María se sentó frente a él, con el corazón latiéndole con fuerza, pero decidida a decir lo que llevaba días guardando. Javier, no podemos seguir así. No puedo ignorar lo que siento, y la verdad es que no estoy segura de que esto funcione. No sé si confío en tus intenciones, y no quiero vivir con esa duda, dijo María, con la
Voz firme pero cargada de emoción. Javier la miró con sorpresa y dolor en los ojos. ¿Me estás diciendo que quieres terminar?, preguntó, su voz quebrándose un poco. María asintió, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero sabiendo que estaba tomando la decisión correcta. Sí, Javier. Creo que es lo mejor para los dos. No puedo seguir adelante con estas dudas, y tú mereces estar con alguien que no dude de ti. Pero yo, no puedo seguir así. Javier bajó la mirada, asintiendo lentamente, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Lo entiendo, María. Lo último que quería era hacerte sentir de esa manera. Pero si esto es lo que necesitas, entonces lo respeto, dijo finalmente, levantándose de la mesa. María lo observó irse, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había sido una decisión difícil, pero sabía que era la correcta. Ahora, tenía que concentrarse en sí misma, en recuperar el control de su vida. Y en descubrir cómo quería usar la fortuna que había cambiado todo. Con el corazón aún latiendo con fuerza, María salió de la cafetería, sintiéndose más ligera, pero también sabiendo que este era solo el comienzo de un largo camino hacia su verdadera felicidad. Capítulo 5. Renovando la vida. El amanecer trajo consigo un aire fresco que atravesaba suavemente las calles del pueblo, un contraste bienvenido después de los días sofocantes que María había soportado, tanto en el clima como en su propia vida. Sentada en el porche de su casa, observaba cómo el sol comenzaba a elevarse lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color rosado y dorado. Era el inicio de un nuevo día, pero para María, sentía como si fuera el comienzo de algo mucho más importante, una nueva etapa en su vida. Había pasado una semana desde la conversación decisiva con Javier, y aunque la ruptura había dejado cicatrices, sentía una profunda sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentir el peso de las dudas y las expectativas que antes la ahogaban. Había tomado una decisión difícil, pero necesaria, y ahora era el momento de pensar en lo que realmente quería hacer con su vida. Desde que ganó la lotería, la fortuna parecía haber definido cada paso que daba, y durante semanas había estado a la deriva, tratando de entender cómo encajaba todo en su nueva realidad. Pero ahora, después de una serie de reflexiones profundas, María había decidido que no quería ser una simple espectadora de su propia historia. Quería tomar el control y usar su dinero para algo significativo, algo que hiciera una verdadera diferencia no solo en su vida, sino en la vida de los demás. Mientras pensaba en esto, su mente volvía una y otra vez a su pueblo, a la comunidad que la había visto crecer. Aunque el dinero había traído cambios drásticos, su corazón seguía conectado a ese lugar, a las personas que, a pesar de sus propios problemas, siempre habían encontrado la manera de apoyarse mutuamente. Recordaba las escuelas deterioradas, las calles polvorientas, las familias que, como la suya, habían luchado durante años para salir adelante. María sabía que quería devolver algo a ese lugar, no por obligación, sino porque era lo correcto. Ese día, se reunió con Rosa en la misma plaza donde habían compartido tantas conversaciones importantes. La fuente seguía siendo el corazón de la plaza, y los niños, como siempre, jugaban alrededor de ella, sus risas llenando el aire de una alegría contagiosa. Rosa llegó poco después de que María se sentara en el banco de siempre, con una sonrisa amplia y los ojos brillando de curiosidad. «¿Te ves bien, María?» Más tranquila, más, ¿cómo decirlo? Como si hubieras encontrado algo que habías perdido, dijo Rosa, tomando asiento a su lado. Gracias, Rosa. Creo que finalmente estoy empezando a entender lo que quiero hacer, respondió María, mirando a su amiga con determinación. Rosa arqueó una ceja, intrigada. ¿Y qué es eso? Quiero devolverle algo a este pueblo. No puedo seguir viviendo como si el dinero fuera lo único que importa. Me he dado cuenta de que la verdadera satisfacción no está en acumular riquezas, sino en cómo puedes usar lo que tienes para ayudar a los demás.
Quiero ayudar a la escuela, mejorarla, y también quiero hacer algo por las familias que siempre han estado aquí luchando, dijo María, su voz firme, pero cargada de emoción. Rosa la miró por un momento, sorprendida, pero luego sonrió con admiración. Sabía que tenías algo grande entre manos. Siempre has sido así, María. Aunque las cosas no fueran fáciles, siempre pensabas en los demás. Me alegra verte tomando esta decisión. No es fácil, pero siento que es lo correcto. Además, no quiero que la gente piense que solo he estado escondida con mi dinero. Quiero que vean que estoy aquí para marcar la diferencia, añadió María, mientras los pensamientos sobre el futuro comenzaban a tomar forma en su mente. Durante las siguientes semanas, María se dedicó de lleno a su proyecto de transformación. Comenzó por la escuela primaria, que había sido su propio lugar de aprendizaje cuando era niña. El edificio estaba en ruinas, con paredes agrietadas y techos que goteaban cada vez que llovía. Los niños merecían algo mejor, y María sabía que podía hacer algo al respecto. La primera vez que volvió a la escuela para reunirse con la maestra Julia y los demás profesores, fue recibida con asombro y gratitud. Había hablado con un arquitecto local, y juntos habían diseñado un plan para renovar las instalaciones, construir aulas nuevas, mejorar las áreas de juego y asegurar que los niños tuvieran acceso a libros y materiales actualizados. María, esto es increíble. No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por la escuela y por los niños, dijo Julia con los ojos llenos de lágrimas mientras caminaban juntas por los pasillos viejos y desgastados de la escuela. No tienes que agradecerme, Julia. Solo estoy haciendo lo que siempre he querido hacer. Quiero que los niños tengan una oportunidad de soñar en grande, de tener un futuro mejor, respondió María, mientras observaba a los pequeños correr por el patio, ajenos al cambio que se avecinaba. Las obras comenzaron rápidamente. María contrató a trabajadores locales para ayudar en la reconstrucción, asegurándose de que su proyecto no solo beneficiara a los niños, sino también a las familias que dependían del trabajo en el pueblo. Día tras día, María supervisaba los avances, aprendiendo sobre arquitectura, materiales de construcción, y manteniéndose involucrada en cada detalle. Su compromiso con el proyecto no solo la mantenía ocupada, sino que le daba un propósito. Algo que había sentido perdido desde que ganó la lotería. Sin embargo, la escuela no era su único objetivo. A medida que el proyecto avanzaba, María comenzó a pensar en otras formas de ayudar a su comunidad. Decidió crear un fondo de becas para los estudiantes que quisieran continuar sus estudios más allá de la primaria, apoyando a aquellos que, como ella, habían soñado con algo más, pero nunca habían tenido los recursos para lograrlo. Además, organizó programas de capacitación para las madres y padres del pueblo, ofreciendo talleres sobre cómo iniciar pequeños negocios, administración financiera y otras habilidades que les permitirían mejorar su calidad de vida. El impacto de sus acciones no tardó en sentirse. La escuela, que una vez había sido un símbolo de decadencia, comenzó a transformarse en un faro de esperanza para todos en el pueblo. Las familias, que al principio habían visto su fortuna con envidia o desconfianza, ahora la veían como una verdadera líder, alguien que no solo había ganado una lotería, sino que estaba usando su suerte para mejorar las vidas de todos a su alrededor. Una tarde, mientras observaba cómo los trabajadores finalizaban las últimas reparaciones en la escuela, María sintió una profunda sensación de satisfacción. Había trabajado incansablemente, pero finalmente comenzaba a ver los frutos de su esfuerzo. Sin embargo, en su interior también sabía que aún había mucho por hacer. Doña Carmen, quien había seguido cada paso de su hija con orgullo, también notaba el cambio en ella. La preocupación que antes había visto en sus ojos, la duda y el estrés, parecían haber sido reemplazados por una determinación serena, una claridad de propósito que la llenaba de paz. Hija, no sé si alguna vez te lo he dicho, pero estoy tan orgullosa de ti, le dijo una tarde, mientras las dos compartían un café en la mesa de la cocina. Gracias, mamá.
pero no lo he hecho solo por mí. Todo esto es por nosotros, por el pueblo, por las personas que siempre han estado aquí, respondió María, con una sonrisa cálida. Doña Carmen asintió, reconociendo la verdad en las palabras de su hija. Sabía que el camino no había sido fácil, pero también sabía que María estaba destinada a hacer grandes cosas, no por el dinero que había ganado, sino por el corazón que siempre había tenido. Unos meses después, el proyecto de la escuela llegó a su conclusión. El día de la inauguración, el pueblo entero se reunió para celebrar lo que había sido un esfuerzo comunitario. Los niños, emocionados por su nueva escuela, corrían por los pasillos y las aulas renovadas, sus risas llenando el aire. Los padres, con lágrimas en los ojos, agradecían a María una y otra vez, algunos sin poder encontrar las palabras para expresar lo que sentían. María, de pie frente a la escuela, observaba con satisfacción cómo todo su trabajo había valido la pena. Los años de dificultades, las decisiones difíciles, la pérdida de algunas relaciones y las dudas sobre sí misma parecían haberse disipado en ese momento. Rosa, siempre a su lado, se acercó para abrazarla. «Lo lograste, María. Mira lo que has hecho», dijo Rosa, sus ojos brillando de orgullo. «Lo hicimos, Rosa. Esto no es solo mi logro. Todos hemos trabajado para que esto sea posible», respondió María, con humildad. Esa noche, después de la ceremonia, mientras las luces del pueblo comenzaban a apagarse y el bullicio de la celebración se desvanecía, María se sentó en el porche de su casa, contemplando el cielo estrellado. Había pasado por tanto desde aquel día en que compró el billete de lotería, y aunque el dinero había cambiado muchas cosas, sabía que el verdadero cambio estaba dentro de ella. Había encontrado su propósito, su lugar en el mundo. No importaba cuánto dinero tuviera en el banco, porque lo que realmente importaba era cómo lo había usado para marcar una diferencia, cómo había decidido vivir una vida llena de significado. Sonriendo para sí misma, María supo que este era solo el principio. Capítulo 6. El regreso de Javier. Los meses que siguieron a la inauguración de la escuela fueron algunos de los más pacíficos que María había experimentado en mucho tiempo. Su proyecto había traído una sensación de satisfacción profunda, y el pueblo comenzaba a florecer gracias a su dedicación. Sin embargo, aunque su vida exterior parecía encaminarse hacia un estado de tranquilidad y estabilidad, María no podía evitar sentir que ciertos capítulos de su vida aún no estaban completamente cerrados. Uno de esos capítulos llevaba el nombre de Javier. Después de su ruptura, María había tratado de seguir adelante, enfocándose en su trabajo y en las personas que realmente importaban en su vida. Pero, como sucede con las relaciones que han marcado profundamente, Javier seguía siendo una sombra en sus pensamientos. Aunque sabía que había hecho lo correcto al terminar con él, la incertidumbre sobre sus verdaderos sentimientos y la naturaleza de sus intenciones seguía rondando en su mente. No lo había visto desde entonces, ni tampoco había recibido ninguna señal de él, hasta ahora. Una tarde, mientras regresaba a casa después de una reunión en la alcaldía para discutir nuevas iniciativas comunitarias, María encontró un sobre en la puerta de su casa. Era un sobre simple, sin adornos ni señas, pero con su nombre escrito en una caligrafía familiar. Su corazón dio un vuelco inmediato al reconocer la letra. Era de Javier. Con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, María recogió el sobre y entró en su casa. Se sentó en la mesa de la cocina, frente a la ventana, donde la luz suave del atardecer iluminaba el papel. Dudó por un momento, sintiendo como las emociones que creía haber dejado atrás comenzaban a burbujear nuevamente en su interior. Finalmente, con un suspiro profundo, abrió el sobre y comenzó a leer la carta. María, comenzaba, he pensado mucho en ti desde la última vez que hablamos. Sé que lo que pasó entre nosotros no terminó bien, y he pasado estos meses intentando entender mis propios errores. Lo que me has dicho me ha hecho reflexionar, y aunque no sé si alguna vez podré hacerte cambiar de opinión sobre lo que sentías cuando nos separamos, quiero que sepas que he cambiado.
Quiero verte. Aunque solo sea para explicarte todo lo que he estado sintiendo. No te pido que me perdones, pero al menos déjame hablar contigo una última vez. Estaré en la cafetería donde solíamos vernos, este sábado. Al atardecer. Si decides no venir, lo entenderé. María dejó la carta sobre la mesa, con las manos temblando ligeramente. No podía negar que una parte de ella había esperado alguna forma de cierre con Javier, algo que le permitiera entender que había salido mal y, quizás, sanar la herida que aún estaba abierta. Sin embargo, también sabía que su regreso podía remover sentimientos que ella había intentado enterrar. ¿Estaba realmente preparada para enfrentarse a él de nuevo? El resto del día, María estuvo inquieta. Se distrajo con tareas en la casa, caminó por el pueblo, incluso visitó la escuela para revisar algunos detalles menores, pero no podía dejar de pensar en la carta. Su mente iba y venía entre la curiosidad por lo que Javier quería decirle y el miedo de volver a una situación que tanto la había afectado. Finalmente, esa noche, mientras cenaba con doña Carmen, decidió hablar con su madre. «Mamá, hoy recibí una carta de Javier», dijo María, sin rodeos. Doña Carmen, que estaba sirviendo las tortillas recién hechas, se detuvo por un momento y la miró con cautela. «¿Qué quería?», preguntó, volviendo a sentarse frente a su hija. «Dice que ha cambiado, que quiere hablar conmigo. Quiere que lo vea este sábado para que pueda explicarse», respondió María, mientras jugaba con su tenedor, sin saber exactamente cómo expresarlo. ¿Qué sentía? Doña Carmen la observó en silencio durante unos segundos, evaluando las emociones que su hija intentaba ocultar. «¿Y tú qué piensas, hija?», preguntó finalmente, con su tono suave pero firme. «No lo sé, mamá. Parte de mí quiere escuchar lo que tiene que decir. Pero otra parte de mí tiene miedo de volver a caer en lo mismo. No sé si puedo confiar en él después de todo lo que pasó. Y si solo está buscando una segunda oportunidad porque vio que no podía obtener lo que quería», dijo María, soltando un suspiro frustrado. Doña Carmen asintió, entendiendo perfectamente el dilema interno de su hija. «María, tú eres la única que puede decidir lo que es mejor para ti. Si crees que hablar con él te dará el cierre que necesitas, entonces ve. Pero si sientes que esta conversación solo reabrirá heridas, también es válido dejarlo atrás. Lo más importante es que tomes una decisión que te haga sentir en paz contigo misma», dijo, tomando la mano de su hija con cariño. Las palabras de su madre le dieron un poco de claridad. Esa noche, María reflexionó profundamente sobre lo que debía hacer. Sabía que no podía ignorar la oportunidad de entender mejor lo que había sucedido entre ellos, pero también comprendía que debía protegerse de cualquier dolor innecesario. Al final, decidió que iría. No por Javier, sino por ella misma, para obtener las respuestas que necesitaba y cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. El sábado por la tarde, María se preparó para salir. Se puso un vestido sencillo, blanco, y dejó su cabello suelto. Mientras se miraba en el espejo, se recordó a sí misma que esta no era una cita, no era un reencuentro romántico. Era una conversación para atar los cabos sueltos, y debía mantener la cabeza fría y el corazón protegido. Cuando llegó a la pequeña cafetería donde solía encontrarse con Javier, el lugar estaba casi vacío. Solo un par de mesas estaban ocupadas, y en una de ellas, sentado junto a la ventana, estaba él. Javier se veía diferente. Llevaba una chaqueta ligera y sus ojos, que siempre habían sido su rasgo más expresivo, ahora parecían más apagados, como si él también hubiera estado cargando con un peso durante todo este tiempo. María respiró hondo y caminó hacia él. Cuando la vio, Javier se levantó inmediatamente, ofreciéndole una sonrisa nerviosa. «Gracias por venir, María». «No estaba seguro de que lo harías», dijo él, con una mezcla de alivio y aprehensión. «Estoy aquí para escuchar lo que tienes que decir», respondió María,
tomando asiento frente a él, manteniendo la compostura. Javier se sentó nuevamente, y durante unos segundos, ambos permanecieron en silencio. Finalmente, él habló. Sé que no fui honesto contigo antes, María. Y lamento mucho haberte hecho sentir que solo estaba interesado en tu dinero. La verdad es que, en parte fue así. Me dejé llevar por la ambición, por la idea de que, con tu fortuna, podríamos hacer algo grande. Pero lo que no supe decirte es que eso nunca significó que no te quisiera, dijo Javier, bajando la mirada. María lo observaba con atención, pero no dijo nada, esperando que continuara. No sé si alguna vez me creíste, pero lo que sentí por ti era real. Quizás no supe cómo demostrarlo, y cuando te hablé de esos negocios, no me di cuenta de lo que te estaba pidiendo. Me equivoqué, y lo siento. Sé que no puedo deshacer el daño que te hice, pero quería explicártelo, continuó Javier, con una voz sincera, pero llena de remordimiento. María lo escuchaba en silencio, procesando cada palabra. Aunque las intenciones de Javier habían sido claras en su momento, ahora, al escucharlo admitir sus errores, sentía que algo dentro de ella se liberaba. No era una excusa, pero era la confesión que había necesitado escuchar para cerrar esa etapa. Javier, agradezco que me hayas dicho esto. No fue fácil para mí tomar la decisión de terminar, y no fue fácil para mí seguir adelante. Pero lo hice porque supe que debía protegerme. Si lo que sentías por mí era real, entonces me alegra que hayas reconocido tus errores, pero eso no cambia lo que pasó. Dijo María, su tono calmado pero firme. Javier asintió, aceptando sus palabras. Lo sé. No espero que me perdones ni que volvamos a estar juntos. Solo quería decirte la verdad y, tal vez, que podamos dejar esto en paz, dijo él, su voz llena de resignación. María sonrió suavemente. Sentía que, después de todo, había encontrado lo que buscaba. No era una reconciliación, ni una promesa de volver a intentarlo. Era simplemente el cierre que necesitaba para seguir adelante, sin dudas ni arrepentimientos. Dejémoslo en paz, entonces, dijo ella, con una ligera sonrisa. Después de un breve intercambio de despedidas, María salió de la cafetería, sintiendo como el peso que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo finalmente se disolvía. Las dudas sobre Javier ya no la perseguirían. Había hecho las paces con ese capítulo de su vida, y ahora estaba lista para continuar con el siguiente. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y María caminó de regreso a casa con una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que su vida estaba tomando una nueva dirección, una llena de propósito y autenticidad. Había aprendido que no era el dinero lo que definía quién era, sino cómo decidía vivir su vida. Y en ese momento, mientras las sombras del atardecer se alargaban a su alrededor, María supo que, finalmente, había encontrado la paz que tanto buscaba. Capítulo 7. Decisiones difíciles. Los días que siguieron a la conversación con Javier fueron sorprendentemente tranquilos para María. La paz que sentía por haber cerrado ese capítulo de su vida la ayudó a enfocarse en los proyectos comunitarios que había iniciado y a mirar hacia el futuro con una renovada sensación de propósito. Pero, como siempre ocurre, la vida tenía sus propios planes, y justo cuando María comenzaba a sentir que todo estaba bajo control, nuevas complicaciones surgieron, desafiando su fortaleza y su capacidad para tomar decisiones. Era un miércoles por la tarde cuando recibió una llamada inesperada. Se encontraba en la escuela primaria que había ayudado a reconstruir, revisando los últimos detalles de una ceremonia que se llevaría a cabo para celebrar los avances de los estudiantes, cuando su teléfono sonó. Al ver que era un número desconocido, dudó por un momento antes de contestar. «Hola», dijo María, esperando escuchar la voz de algún conocido, quizás alguien relacionado con los eventos que estaba organizando. «Buenas tardes, señorita María. Mi nombre es Andrés Carrillo. Soy un abogado de la ciudad y estoy
Llamando para hablar con usted sobre una oportunidad de inversión que podría interesarle, dijo una voz masculina al otro lado de la línea, con un tono formal pero persuasivo. María frunció el ceño, sintiendo como una ligera incomodidad comenzaba a formarse en su interior. Desde que ganó la lotería, había recibido varias propuestas de inversión, la mayoría de ellas poco fiables o malintencionadas, y siempre había sido muy cuidadosa al rechazar cualquier oferta que no se alineara con sus propios valores o planes. Pero esta vez, algo en el tono de voz del hombre hizo que se detuviera por un momento. Lo siento, señor Carrillo, pero no estoy interesada en invertir en nada ahora mismo. Tengo otros proyectos en los que estoy trabajando, respondió María, intentando cortar la conversación de manera educada. Entiendo, señorita, pero creo que esta oportunidad es diferente. No se trata solo de una inversión financiera. Es un proyecto que podría tener un impacto significativo en su comunidad. Sé que usted ha estado muy involucrada en iniciativas locales, y creo que esta podría ser una extensión natural de su trabajo. Le ruego que al menos me escuche antes de tomar una decisión, insistió el hombre, su voz adquiriendo un tono más persuasivo. María sintió un leve escepticismo, pero también sabía que había ocasiones en las que era importante al menos escuchar lo que se proponía. Decidió darle una oportunidad para explicar. Está bien, le escucharé, pero no puedo prometerle nada, respondió con cautela. El abogado, al otro lado de la línea, pareció relajarse un poco antes de continuar. Gracias, señorita María. Verá, el proyecto en cuestión implica la construcción de un centro comunitario en su pueblo, algo que podría servir no solo como un lugar de recreación, sino también como un centro de capacitación, asesoramiento y ayuda social para las personas que más lo necesitan. Sabemos que usted ya ha hecho una gran diferencia con la escuela, y creemos que este proyecto podría complementar ese esfuerzo, beneficiando a muchas más personas, explicó Andrés, con un tono que parecía genuino, pero que aún no convencía del todo a María. La idea de un centro comunitario no era nueva para María. De hecho, era algo que había considerado en sus momentos de reflexión sobre cómo seguir ayudando a su comunidad. Sin embargo, la propuesta repentina de este hombre desconocido la hacía dudar. Parece una idea interesante, pero no entiendo cómo esto se relaciona con una inversión. ¿Qué esperan de mí exactamente?, preguntó María, deseando obtener más claridad. Bueno, la propuesta es simple. Sabemos que usted tiene los recursos para hacer que esto suceda. Pero también hemos encontrado inversores privados que están interesados en financiar el proyecto si usted decide liderarlo. No necesitaría poner todo el dinero usted sola, pero su participación sería clave para darle legitimidad al proyecto y garantizar que se alinee con las necesidades de la comunidad, dijo Andrés, dejando claro que el papel de María no solo sería financiero, sino también de liderazgo. La oferta parecía tentadora, pero María había aprendido a lo largo del último año a ser cautelosa. Sabía que involucrarse en proyectos grandes traía consigo responsabilidades enormes, y aunque deseaba hacer el bien, no podía permitirse cometer un error que afectara a su comunidad. Aprecio que me haya contactado, señor Carrillo, pero antes de tomar cualquier decisión, necesito más información. Quiero saber quiénes son los inversores, qué esperan obtener de este proyecto y cómo planean gestionarlo. Si estoy involucrada, quiero asegurarme de que sea algo que realmente beneficie a mi pueblo y no solo un negocio más, dijo María, manteniendo la firmeza en su voz. Andrés pareció impresionado por la seriedad de María y prometió enviarle toda la información que solicitaba. Tras colgar, María sintió una mezcla de curiosidad y precaución. Sabía que el proyecto tenía potencial, pero también comprendía que debía avanzar con cuidado. La experiencia con Javier le había enseñado a ser más desconfiada, y no estaba dispuesta a repetir los errores del pasado. Esa noche, María se sentó en la mesa de la cocina, revisando los documentos que el abogado le había enviado por correo electrónico. La propuesta detallaba los planes para el centro comunitario, los
inversores involucrados y cómo se dividirían las responsabilidades. A primera vista, todo parecía legítimo y bien organizado, pero había algo en los nombres de algunos inversores que la incomodaba. Este tipo de cosas no suelen venir sin una trampa, murmuró para sí misma, mientras subrayaba ciertas secciones del contrato con un marcador. Doña Carmen, que había notado la preocupación en el rostro de su hija, se sentó frente a ella, con una taza de té en las manos. ¿Otro proyecto, hija?, preguntó con suavidad. Sí, me han propuesto financiar un centro comunitario, algo que realmente podría ayudar al pueblo. Pero no sé, mamá. No sé si puedo confiar en esto. No quiero cometer un error, respondió María, apoyando la cabeza en sus manos. Doña Carmen la miró con paciencia, sabiendo que su hija había madurado mucho en el último año, pero también entendiendo que los dilemas que enfrentaba eran cada vez más complejos. Hija, has hecho mucho por este pueblo, y todos te lo agradecen. Pero no puedes cargar con todo. Veces, las mejores intenciones pueden complicarse cuando otras personas tienen sus propios intereses. Si no estás segura de esto, tómate el tiempo que necesites. No dejes que nadie te presione para hacer algo que no te parezca correcto, le dijo con sabiduría. María asintió, agradeciendo el consejo de su madre. Sabía que debía tomarse el tiempo necesario para analizar la situación antes de tomar cualquier decisión. Al día siguiente, María decidió hablar con algunas personas en el pueblo sobre la idea del centro comunitario. Quería saber qué pensaban los demás, qué necesidades veían en su comunidad y si consideraban que un proyecto de esa magnitud sería útil. Visitó a Rosa, su amiga de toda la vida, para escuchar su opinión. Suena como una buena idea, María, pero sé que estás preocupada por cómo se va a manejar todo. Mira, creo que un centro comunitario podría hacer mucho bien, pero solo si se hace de la manera correcta. Tú conoces a esta gente mejor que nadie. Si decides seguir adelante, tienes que estar segura de que todo esté en orden y que realmente se beneficie a quienes más lo necesitan, dijo Rosa con su habitual franqueza. Esa tarde, María también se reunió con algunos de los maestros y líderes locales. Escuchó sus preocupaciones y expectativas. Aunque todos coincidían en que un centro comunitario podría traer grandes beneficios, también compartían la cautela de María respecto a cómo se financiaría y gestionaría. Después de varias conversaciones, María se dio cuenta de algo crucial: si decidía involucrarse en este proyecto, tendría que hacerlo completamente a su manera, con las personas en las que confiaba, y no bajo los términos de inversores externos cuyo interés principal podría no ser el bienestar de la comunidad. Finalmente, tras días de reflexión, María decidió reunirse nuevamente con Andrés Carrillo, el abogado que le había hecho la propuesta. Esta vez, se aseguró de estar preparada. Había revisado todos los detalles del contrato, hablado con expertos locales y, sobre todo, confiado en su propio juicio. Señor Carrillo, he revisado la propuesta y creo que el centro comunitario tiene mucho potencial, pero quiero hacer algunos cambios antes de involucrarme, dijo María cuando se encontraron en su oficina. El abogado la miró con atención, claramente sorprendido pero dispuesto a escuchar. Primero, quiero tener control total sobre cómo se gestiona el proyecto. No quiero que sea una simple inversión de capital de otros. Quiero que las decisiones importantes pasen por mí y por la gente del pueblo. Segundo, necesito garantías de que el beneficio principal será para la comunidad y no para los inversores. Y tercero, si hay algún indicio de que esto no está beneficiando a las personas que más lo necesitan, me reservo el derecho de retirarme del proyecto, dijo María, con la confianza de alguien que había aprendido a protegerse y a proteger a los suyos. Andrés la escuchó en silencio, asintiendo mientras hablaba. Aunque su rostro no mostraba mucho, María sabía que él comprendía que no estaba tratando con alguien que se dejaría manipular fácilmente. Entiendo, señorita María. Haré los ajustes necesarios en el contrato para reflejar sus términos. Creo que con su liderazgo, este proyecto realmente puede prosperar, respondió Andrés, finalmente.
cediendo a las condiciones que María había establecido. Con esa decisión tomada, María supo que había alcanzado otro punto crucial en su vida. El proyecto del centro comunitario era solo una parte de lo que estaba por venir, pero, sobre todo, representaba su capacidad para tomar decisiones difíciles y mantenerse fiel a sí misma, sin dejarse llevar por las presiones externas. Había aprendido a confiar en su instinto y a liderar con el corazón, sabiendo que, al final, lo más importante no era el dinero, sino el impacto positivo que podía tener en los demás. Este nuevo desafío no sería fácil, pero María estaba lista. Capítulo 8. El nuevo amanecer. El sol comenzaba a salir detrás de las colinas que rodeaban el pequeño pueblo, bañando todo con una luz dorada que anunciaba un nuevo día lleno de posibilidades. Para María, ese amanecer no solo marcaba el inicio de otro día más en su vida, sino el comienzo de algo mucho más significativo. Había tomado muchas decisiones difíciles en los últimos meses, enfrentado sus propios miedos, y ahora estaba lista para asumir completamente el control de su destino. El proyecto del centro comunitario había avanzado notablemente desde su última reunión con Andrés Carrillo. Con los cambios que había exigido en el contrato y el control total sobre la gestión del proyecto, María finalmente se sentía en paz con la dirección que había tomado. Sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que su dedicación y compromiso con el bienestar de su comunidad eran lo que le permitiría seguir adelante con éxito. La construcción del centro estaba programada para comenzar en unas pocas semanas, y todo el pueblo estaba emocionado por lo que eso significaba para ellos. El centro no sería solo un lugar de recreación o reuniones, sino un espacio donde las personas pudieran aprender, mejorar sus habilidades, recibir apoyo emocional y financiero, y, sobre todo, sentirse parte de algo más grande. Esa mañana, mientras María caminaba por las calles aún vacías del pueblo, reflexionaba sobre todo lo que había vivido desde que ganó la lotería. La fortuna que había llegado de manera inesperada había transformado su vida, pero no de la forma en que muchos podrían haber imaginado. En lugar de rodearse de lujos o aislarse del mundo, María había decidido usar su riqueza para algo mucho más valioso: fortalecer su comunidad y ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Había aprendido lecciones duras en el camino, desde la traición de personas cercanas como Javier, hasta las dificultades de navegar en el mundo de los negocios y las inversiones, pero también había encontrado consuelo y fortaleza en las personas que la rodeaban, como su madre, doña Carmen, y su amiga Rosa. Sabía que no habría llegado hasta aquí sin ellas, y en muchos sentidos, el éxito del centro comunitario también les pertenecía. Mientras caminaba hacia el sitio donde se construiría el centro, María recordó con nostalgia los días en los que su mayor preocupación era cómo llegar a fin de mes, o si la tiendita del pueblo tendría suficientes clientes. Su vida había cambiado radicalmente, y aunque a veces extrañaba la simplicidad de esos días, también sabía que había encontrado un propósito mucho más profundo en todo lo que hacía. Ahora, cuando llegó al terreno baldío donde se levantaría el centro comunitario, encontró a algunos de los trabajadores ya preparando el lugar para la construcción. Saludó a varios de ellos, sonriendo al ver el entusiasmo en sus rostros. Para muchos de ellos, este proyecto no solo significaba un empleo, sino también la oportunidad de mejorar sus propias vidas y las de sus familias. «Buenos días, María», gritó uno de los trabajadores desde la distancia, levantando la mano en señal de saludo. «Buenos días», respondió ella, caminando hacia el grupo que estaba reunido alrededor de los planos del proyecto. Entre ellos estaba Andrés Carrillo, el abogado que había facilitado los acuerdos con los inversores, y quien ahora supervisaba parte de la logística. Aunque al principio María había dudado de sus intenciones, con el tiempo, había demostrado ser alguien confiable y comprometido con el éxito del proyecto. Todo va según lo planeado. Si el clima nos favorece, deberíamos poder comenzar la construcción la próxima semana, dijo Andrés, mientras revisaba algunos documentos con uno de los capataces. María asintió, observando los planos que mostraban cómo sería el centro una vez terminado.
Podía imaginar a los niños corriendo por los pasillos, las familias reunidas en talleres, los adultos aprendiendo nuevas habilidades para mejorar su situación laboral. Este lugar sería un símbolo de esperanza, algo que siempre había deseado para su pueblo. Parece que todo está en orden. Estoy emocionada por ver cómo toma forma, dijo María, mientras sus ojos recorrían el terreno donde en pocos meses estaría funcionando el centro. Lo estará. Estoy seguro de que será un éxito, respondió Andrés con una sonrisa. Después de intercambiar algunas palabras más, María se despidió de los trabajadores y comenzó a caminar de regreso hacia el centro del pueblo. Mientras lo hacía, su mente volvía una y otra vez a los cambios que habían ocurrido en su vida. Sabía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero que había ganado, sino en lo que había logrado hacer con él. Había construido algo duradero, algo que beneficiaría a las generaciones futuras. Había aprendido a no dejarse llevar por las expectativas de los demás y a confiar en sus propias decisiones. Cuando llegó a la plaza del pueblo, donde tantas veces había conversado con Rosa y reflexionado sobre su futuro, la encontró sentada en uno de los bancos, con una sonrisa cálida en el rostro. Era como si todo el viaje de María la hubiera llevado de vuelta a este lugar, a la esencia de lo que realmente importaba. Te estaba esperando. Sabía que pasarías por aquí, dijo Rosa, mientras se acomodaba para dejarle espacio a su amiga en el banco. Lo sabes todo, ¿verdad? Respondió María, riendo mientras se sentaba junto a ella. No todo, pero lo suficiente para saber que te sientes bien con todo lo que has logrado. Y con razón. Has hecho algo increíble, María. El centro comunitario, la escuela, todo esto cambiará el pueblo para siempre, dijo Rosa, con admiración sincera en su voz. María sonrió, mirando alrededor de la plaza, donde los niños comenzaban a aparecer, corriendo y jugando como si el mundo fuera suyo. No podría haberlo hecho sin ti, ni sin mamá. Este lugar, estas personas, son mi familia, y todo lo que he hecho ha sido por ellas. No quería que el dinero me cambiara, y espero no haber dejado que lo hiciera, dijo María, su tono más reflexivo. Rosa la miró con ternura, poniendo una mano en su hombro. El dinero nunca te cambió, María. Tú lo controlaste, no al revés. Y esa es la verdadera diferencia entre alguien que gana una fortuna y alguien que realmente sabe cómo usarla, dijo Rosa con convicción. Las palabras de su amiga resonaron profundamente en María. Sabía que había cometido errores en el camino, pero también sabía que había aprendido de ellos. Había aprendido a escuchar su intuición, a no dejarse llevar por las promesas vacías y a mantener siempre como prioridad el bienestar de las personas que amaba. Mientras el sol continuaba elevándose en el cielo, María sintió una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había llegado al final de un viaje largo y complicado, pero también al comienzo de uno nuevo. El centro comunitario, la escuela, las becas que había creado para los jóvenes, todo esto era solo el principio de lo que podía lograr. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba preparada para enfrentarlo con la misma determinación que la había llevado hasta aquí. Después de pasar un rato más charlando con Rosa, María se despidió y caminó de regreso a casa. Cuando llegó, encontró a doña Carmen en la cocina, preparando una de sus recetas favoritas. Huele delicioso, mamá, dijo María, mientras entraba en la cocina y se sentaba a la mesa. Doña Carmen sonrió, volviéndose hacia ella con una mirada llena de amor y orgullo. Es tu plato favorito, y pensé que hoy era un buen día para celebrarlo. Has hecho cosas maravillosas. Hija, y estoy muy orgullosa de ti, dijo, sirviendo el plato con manos firmes pero llenas de ternura. María tomó la mano de su madre y la apretó suavemente. Gracias, mamá. Todo lo que he hecho ha sido porque tú me enseñaste a ser fuerte y a nunca rendirme. No lo habría logrado sin ti, respondió, con los ojos brillando por la emoción. Doña Carmen, siempre la roca en la vida de María, asintió en silencio, sabiendo que las palabras no siempre eran necesarias para expresar el profundo amor y gratitud que sentía.
Esa noche, mientras María se acostaba en su cama, escuchando el suave susurro del viento a través de las ventanas abiertas, supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Había pasado por pruebas que habían desafiado su carácter, pero había salido fortalecida, más segura de sí misma y de lo que quería lograr. El dinero que alguna vez había representado incertidumbre y miedo ahora era solo una herramienta para hacer el bien. Y más importante aún, María había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en las conexiones que había forjado, en el impacto que había dejado en su comunidad, y en el amor que la rodeaba. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de esperanza, María cerró los ojos, sabiendo que este nuevo amanecer era solo el comienzo de una vida llena de significado.